Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy en esta mesa hablaremos sobre el rol, el papel, la importancia que ahora tendrán las redes sociales en este proceso de elecciones 2018. Se avisora una contienda muy sucia, campañas negras hasta la madre. Y las redes sociales pues van a ser una parte fundamental, además va a ser un escenario donde los candidatos entrarán con todo porque habrá un electorado ahí muy cautivo. Y bueno, para eso he invitado a esta mesa a Daniel Ríos, productor y generador también de estos contenidos digitales, a Daniel Rivera, director de Macrodata, casa encuestadora y de estudios de mercados, a Moby, tenemos, ¿cómo te llamas? Tomás Abarca, eres muchas cosas, como cuando me mandaste el currículum, está cabrón, ¿no? Bueno, pues de tu más reciente, ¿no? Trabajo, exdirector de comunicación en Sonora Ciudadana, ¿no? Hasta diciembre del 2017, ¿no? Sí. Y Alex Caffi, comentarista de espectáculos, ¿no? Te tienes que explicar todo. Juan Carlos Espinosa, copyright de Viernes, ¿no? De la agencia de publicidad Viernes. Bien. Bueno, ¿por dónde le empezamos, Daniel Ríos? A ver, vamos a dar una reflexión sobre el tema. De lo que va ahorita. Lo que vamos bueno, ¿cómo visoras tú el campo, ¿no? Ahora en las redes sociales, lo que se va a dar ahí en las elecciones, en el proceso. Pues muy puerco, ¿no? O sea, realmente todavía no se van a poner muy bien definidas las líneas de cómo poder desarrollar campañas al 100 en torno a las redes sociales. Los políticos seguirán apostando a medios electrónicos todavía en buena medida, a pesar de que muchos ya están viendo, una vez, el avance, ¿no? de candidatos nuevos, de opciones de partidos políticos nuevas, de candidatos independientes que sí están utilizando las redes sociales porque no tienen lana, y no tienen convenios, y no tienen arreglos. Entonces, puede ser, sí, va a ser una prueba de fuego, más para el electorado, va a ser una prueba de fuego para las redes sociales en sí. A ver qué tan cierto hay esto. Me angustia un poco ese convenio del INE y de Facebook. Se me hace muy conspirador. Sí. Se me hace muy, hey, miren, vamos a cuidarlos, ¿eh? Entonces, a cómo se maneja la política mexicana y a lo lacra que son esa gente que está en esos niveles, yo no dudo que... Y en el árbitro, ¿no? En el mismo instituto. O sea, no son de fiar. Y creo, cuando leí eso dije, no, ya valió. Porque cualquier cosa puede ser considerada fake news. Entonces quiero ver... se fueron así por agarrar un periférico para llegar y fregar por ese lado. Ojalá, ¿no? Bueno, a ver, nos quedan unos meses, pero sí va a estar muy, muy disparejo y sucio. Muy bien. Daniel, ¿piensas que como acaba de decir Daniel Ríos, el político tradicional seguirá apostando más al medio tradicional y solamente el que no tenga tanto recurso va a maximizar tratar de potencializar las redes sociales? Yo creo que ya ver las redes sociales como un medio no masivo es un error, ¿no? Estas son las elecciones más grandes en la historia de México. Nunca se había tenido tanto dinero, tantos electores, para empezar, tanta población. Es decir, va a ser una elección donde va a votar mucha gente. No sé en porcentaje si vamos a llegarle a otras elecciones, pero sí va a ser por lo menos la mayor cantidad de personas. Es la elección en donde las redes sociales van a tener la mayor influencia en la historia. Es decir, mientras vamos avanzando en el siglo XXI, cada vez se vuelven más importantes. Yo creo que ahorita no se concibe una campaña presidencial o para cualquier puesto de elección popular sin el tema de las redes sociales. Va a ser donde van a tener mayor fuerza e influencia los estrategas en ese aspecto. Normalmente siempre hay estrategas en la parte de aire, en la parte de tierra, en la parte de mensaje, pero hoy por hoy tiene que haber gente especializada en el tema de redes sociales y ya vemos intentos de hacer cosas nuevas, ¿no? Vemos a un
presidente Enrique Peña Nieto, que se puso a contestar en Facebook en una foto en la que sale con Angélica Rivera. Vemos a los candidatos ahorita en este periodo de intercampañas haciendo esfuerzos por hacerse notar en las redes sociales a través de pelearse entre ellos y trolearse, cosa que nunca habíamos visto. Y vemos también el tema del INE, que se mete en este aspecto a la hora de ponerse a hacer un convenio con Facebook. Entonces, como vemos, todos los actores, todos los participantes, gobierno, sociedad, candidatos, partidos, árbitro, están ya metidos en el tema de redes sociales. Es decir, ya no es lo que viene, es hoy por hoy lo que está. Muy bien. Juan Carlos. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo trabajé en campaña política en 2012, precisamente en el área de redes sociales. Que se puede decir que el 2012 es el primer proceso electoral en el que las redes sociales pues ya están más maduras y ya se empezaba a sentir la verdadera influencia de... Sí, 132, por ejemplo. 132, por ejemplo. La diferencia con las redes sociales de actualidad. En el 2012, pues la audiencia era 60-70% millennials. Ya creo que ahorita la audiencia está súper generalizada. El sector, sobre todo entre de 45 y más, ha crecido muchísimo, sobre todo en plataformas como Facebook. Por tanto, el alcance y la influencia son mayores. También podemos ver que antes pues el modelo era muy anárquico. La gente quería estar en redes sociales, los políticos querían estar en redes sociales, pero no sabían para qué. De 6 años para acá esto ha cambiado. Han sabido utilizar los canales tanto legítimos como ilegítimos. La guerra sucia en redes sociales creo que es el pan nuestro de cada día, a través de troles y demás que tratan de influir en la opinión pública. También tratan de que ese tipo de troles ha existido siempre, ¿no? En los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Tradicionales, pero antes era un poquito más... Su influencia no podía llegar. Eran menos, pues, eran mucho menos y la influencia y el alcance era mucho menor. Ahora las posibilidades pues son ilimitadas, ¿no? Creo que las redes sociales es un campo de batalla que te hace, pero que te puede destruir. Creo que el que aprenda, el político o la marca política que aprenda de esto va a salir mejor librada del proceso. Muy bien. Tomás Abarca. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con algunas apreciaciones que han mencionado aquí en la mesa, no tanto con el tema de los medios tradicionales. Yo sí creo, y obviamente el acuerdo del INE marca una pauta, nunca se había hecho, a pesar de que, como comenta, pues ya en 2012 ya había redes sociales. Sí, definitivamente hay estados donde hay bastante penetración, todavía el acceso a internet en la República pues es aproximadamente el 33-35%, no como en Estados Unidos que es del 70%, donde sí, obviamente hay una muy bastante influencia en el tema de redes sociales, pero sí, cada vez la gente está más conectada, sobre todo en nuestro estado, en el estado de Sonora. Este convenio que aparentemente se hizo entre el INE y Facebook para de alguna manera combatir las fake news, no vienen las fake news como tal, simplemente es un algoritmo que va a detectar estas noticias que se estén haciendo virales. Entonces el INE va a generar la información fidedigna o la oficial, ¿no? En cuanto a estas posturas que se estén dando, si es que esta información empieza a marcar algún tipo de tendencia. Pero en sí el convenio pues es bastante polémico también. Hubo bastantes senadores de oposición que estuvieron en desacuerdo, que están pidiendo que se haga público el acuerdo porque hay una cláusula de confidencialidad ahí. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, dice que es un acuerdo de confidencialidad como el que se realiza con muchas empresas norteamericanas, pero pues en este caso lo hace con una entidad pública. También justifica que solo sea con Facebook, diciendo que también va a hablar con Google, que va a estar con Twitter, pero hasta el momento ha sido solo Facebook, ¿no? Con quien han hecho este convenio. Es el medio más masivo. Sí, definitivamente. Aunque no sé cuál estaremos. Bueno, está más politizado obviamente Twitter, ¿no? Sí, pero es el que tiene mayor penetración. Se pierde de vista WhatsApp, ¿eh? WhatsApp es por mucho el que tiene la mayor penetración en todos lados. Bueno, sí, pero... Sí, si hablamos de redes sociales abiertas, pero sí, es una red social cerrada. Es una red social que está... no es abierto, pues, ¿no? Pero sí. WhatsApp no es red social. Pues está considerado. Funciona como. Porque hay grupos, pues no, hay grupos donde tú estás en un grupo que no tienes a gente que ni conoces. Sí, es un canal de comunicación online, definitivamente, y ha tornado mucha importancia. Curiosamente, aquí es donde hay mayor influencia. ¿Por qué? Porque aquí el que te manda el mensaje es tu primo, es tu amigo, es una persona que conoces o que está relacionada de manera directa, ¿no? Entonces, obviamente.
va a haber mucho, va a Aunque haber... se da el caso de los grupos, cuando Sí. tú no conoces. Yo, por ejemplo, estoy en grupos y de gente que ni siquiera conozco. En grupos masivos, pero sí son los menos, ¿no? La mayoría de la gente está en su grupo interno, está en su colonia, con sus vecinos, Sí. está con sus amigos, está con sus familiares. Entonces ahí es donde se vuelve más influyente, ¿no? Este canal. Veo eso, veo definitivamente un cambio en la forma en cómo comunican los políticos. Lo hemos visto con Anaya, lo hemos visto con Meade. Cuando sale este escándalo de la triangulación de recursos de Ricardo Anaya, inmediatamente graba un video en YouTube, lo circula. Lo que comenta Daniel con el tema de la foto del presidente, ¿no? Que ya en un tono más relajado y en su último año le da por contestar estos mensajes. Obviamente sube la popularidad porque la gente también lo que quiere es eso, ¿no? Es ver a la persona que interactúe, no más que sea un canal unidireccional de comunicación, sino que haya ese feedback, ¿no? Ese intercambio de opinión. Y con respecto con lo que decía Pichón, el tema de la diferencia con el 2012 es que ahora tenemos más redes sociales también, ¿no? Exacto. En el 2012 no jugaba Instagram, no jugaba Snapchat, no jugaban... Son menos politizados, ¿no? Pero a lo mejor en nuestro... para nuestra edad no es. mercado, ¿no? Pero Sí, en el mercado de los primeros votantes, ¿no? De los primo votantes que lo van a hacer por primera vez, ellos ya crecieron con esas dos redes sociales. Exacto. Y quienes se metan en esa parte, de los ¿no? que van a votar cuentan con esas redes, ¿no? Porque creo que no está muy... Es de adolescentes hasta Sí, ahorita, mira, ¿no? hay un segmento importante como de 13 y 17 años que ha crecido bastante también, además del de 25 a 35, que es así como que el tradicional, entre comillas, que es el que siempre crece, ¿no? Y que es muy constante, ¿no? Pero este de 25 a 35 está más metido en Facebook. Facebook definitivamente es la red social por excelencia, ¿no? Es la que tiene más número de usuarios. Pero, por ejemplo, Instagram, por ejemplo, ahorita a lo mejor muchos políticos o estrategas están buscando ver cómo entran a Facebook o a Twitter, y estos primovotantes están en Instagram, por ejemplo. Yo doy clases en una universidad y cuando les preguntas que si qué red social usan, ya están en Instagram. Facebook es de los papás, Facebook es de las tías, ¿no? Los memes de Piolín. Se está Es dando Instagram y Twitter, ¿no? Twitter cada vez menos, ¿no? Sí. Twitter es círculo rojo. Sí, exactamente. Sí, Pero pero también hay mucho morro que está precisamente para este tipo de enterarse de temas Exacto, políticos, lo usan, utilizan sí, Twitter. Lo utilizan como un medio de información. Información, pero más que difusión. Y de socialización. Ellos buscan más Instagram por el lifestyle. Claro. Instagram es lifestyle. Más socialización, claro que sí, definitivamente. Así es, totalmente. Bueno, ¿no ven exagerado este asunto de estarle endilgando o tratar o diciendo tengan cuidado en las redes sociales, el fake news? Pinche fake news toda la vida ha existido y era más gacho, ¿no? En los 80s, 90s, porque lo manejaban estos medios tradicionales cerrados, ¿no? Que ahí sí eran unidireccionales, no podías interactuar. ¿Y cómo le hacías, no? El ejemplo que ponía Daniel cuando hicimos aquí la mesa de los periodistas, aquel amaneció fue un día soleado, ¿no? De 68 de octubre, cuando habían asesinado a no sé cuántos miles de ciudadanos, no hay fechas precisas, ¿no? Fecha, dije, cifras, perdón. Entonces, ahí, ¿cómo combatías ese fake news? Hoy, por lo menos, tienes la manera de cómo... Pero no lo podías combatir. combatir, no, y definitivamente reaccionabas Y era mucho más, parte de mucho la más vida bien. no poderlo combatir. Así es, por eso, exacto. Tú decías, oye, Sí. si estabas viendo a Jacobo Zabludowski y eras un niño y decías, Jacobo Zabludowski es un mentiroso, te volteaba tu mamá la cara de un chingazo, ¿no? ¿Qué te pasó? No, pero estuvo a punto. No, Pero lo que dice ese señor son mentiras. Cállate, pinche niño comunista. chachalaca. Sí, güey, o sea, era... Ya te Y está... era así, porque sí. era ley lo que decía Don Sí, Jacobo, ¿no? y dictaba la constitución moral de aquel entonces. Exacto. Estamos hablando de constituciones morales, ¿no? Era todo. Pero también hay otra cosa, ¿no? Y esto seguramente Daniel lo conoce de primera mano, pero ¿Qué Daniel? Daniel Ríos. El más viejo. Los medios tradicionales tienen un tiempo de reacción mucho más lento. Para cuando... Sí. Pero penetraban mucho más, por ejemplo, medios como la televisión, medios como la radio, eran las redes sociales de aquel entonces, pues, ¿no? Si ahora uno confía, o el usuario promedio de redes sociales confía mucho más en las redes que incluso que en los propios periodistas muchas veces, ¿no? Aquí ha cambiado también la tarea del periodista, del tema de contrastar y dar información fidedigna.
pero la mayoría de la gente se entera del choque cuando vio el choque, cuando vio el video del choque, o por alguien que tomó la foto del choque. Después lo leen en el imparcial.com, o lo leen en el Expreso, o en el Sol de Hermosillo, o en Pajarito News en aquel entonces, ¿no? Que yo creo que ya no existe, creo que ya no existe todavía. Sí, Lo habían News cerrado, se llama, ¿no? Bueno, yo me quedé ahí como que lo cerraron, ¿no? Bueno, el punto es ese, ¿no? Ahorita la información viaja mucho más rápido, la gente tiene más información, pero no necesariamente está más informada. Oye, entonces, aquí, no necesariamente está para no perdernos ahorita la pregunta, o sea, ¿no creen que hay una especie de campaña negra contra redes sociales? Por ejemplo, liga que me mandaste del país, pues la chica la lee y dice, no, me voy a dar de baja, ya no quiero tener redes sociales, cabrón, o sea, es una cosa así satanizadora, ¿no? Y que los rusos y la chingada, fíjate, Estados Unidos, nomás para terminar, o sea, Estados Unidos los que no solamente invaden cibernéticamente, ¿no? Invaden físicamente con todo un ejército. Ahora resulta que los pobres cabrones fueron invadidos cibernéticamente por los rusos. A ver, o sea, y tú lees, yo veo de un tiempo acá esa constante campaña de denostación y desprestigiar a las redes sociales por el llamado fake news, como si en los medios tradicionales no se diera ese fake news. No, el país siempre ha llevado desde que empezó el boom de las redes sociales una política un poquito, una línea dura en contra del uso de redes sociales, pero veo que hay voces del periodismo mexicano. Yo soy mucho a Luis Roberto Castrillón, el editor de La Semana, que él trata de educar a la audiencia. Se me hace un approach muy, muy interesante. O sea, él se pone, la verdad, es sumamente imparcial. He visto muy pocos periodistas contemporáneos que tengan ese nivel de imparcialidad. Y él pone como un tipo de alerta de fake news y enseña a la gente a cómo interpretar bien las noticias. Porque como dijo Tomás, hay mucha información, pero no están informados. Sí, no, y definitivamente, mira, así como que satanizar las redes sociales tampoco, no. yo tampoco lo veo tan extremo, ¿no? Pero sí hay un punto, hay un punto, ¿no? Si yo o sea, claro que sí, hay un punto que tenemos que estar conscientes todos como usuarios, ¿no? O sea, sí están muy bonitas las redes sociales, sí te informas, sí tienes el mundo en la palma de tu mano, sí tal, pero hay que empezar a saber usarlas, pues, ¿no? Y saber usarlas no es estar todo el día, y saber usarlas no es poner y cuántos likes tengo, que es lo que pone en el artículo del país, porque sale el fundador de Napster, que ahorita se me fue el nombre. Entonces habla de cómo cuando estaban creando la red, en ese momento con Mark Zuckerberg, ellos buscaban algún elemento que le diera emoción para activar la dopamina. ¿Y qué es el like? Pues entonces hay gente que no puede estar sin ver el teléfono cada 5 segundos, cada 5 minutos, cada minuto. Esa es otra cosa. Definitivamente, pero ahí es donde va el tema de la satanización. Y sí, hay mucha banalidad y mucha vanidad, sobre todo. Pero el punto central, yo creo, del artículo, no tanto en Twitter, pero... del artículo, y en específico de o con lo que yo me quedo es eso. Porque yo también he tratado de tener mis reservas y tratar mi famosa dieta digital, ¿no? Pero sí es importante eso, ¿no? En algún punto puede llegar a ser un problema de salud pública. Sí, claro que ¿no? sí. No, ahora, adictos a la nomofobia. El problema aquí, o no el problema, la situación es que en los últimos 10 años, con el avance de las redes sociales, la masificación de las mismas, entraron a las redes sociales quienes no son nativos digitales, es decir, gente de la generación X, que de repente pues es que no son nativos digitales, pues no crecieron con el internet, pues por ejemplo, fíjate, ¿no? los anfibios, sí, el parteaguas, pues. Entonces, al salir al no ser parte de esos nativos digitales, entonces no conocen cómo utilizarlo y se vuelve mucho más fácil el esparcir información falsa, porque no conoces la historia, no la traes. Yo creo que no tanto el X, ¿no? El chip, como dicen los Maduro en el crecimiento de las redes sociales. Entonces yo creo que el X entró muy bien, ¿no? El que está atrás del X es mi papá, eso es de los agentes ellos 65, sí, por ejemplo, mi mamá 70, me dice, oye, todos se creen que vi en Facebook le dije, ¿de dónde viene ese? Que un camión con niños. Esta camioneta estaba levantando niños aquí en la colonia. Así es. Entonces creo yo que ese tema de la masificación y esa sección que estoy de acuerdo con ustedes, sería a lo mejor los late generación X y los baby boomers, que no les ha sido tan fácil entrar, pero que ya están ahí,
pues si recuerdan hace 10 años o hace 15 años cuando iniciaba el internet y tú le decías, yo le decía... La red social. La masificación del internet, el acceso a internet. Empezó a finales de los 90. A principios de los 2000. Ya masificado del 2000. Digamos que yo le decía a mi papá que había visto esta información en internet y me decía, no le creas en internet, no es cierto lo que aparece ahí. Y hoy, 15 años después, mi papá es el que cree todo lo que sale en internet. O sea, es decir, ese cambio de la generación de su concepto del internet con las redes sociales es lo que provoca que sea mucho más fácil que esas fake news famosas estén teniendo tanta influencia pues en el mundo en el mainstream media pues, ¿no? Y ya se convirtió en industria, ¿no? Ya se vio que hay maquilas en Macedonia y en Eslovaquia que se dedican 100% a la... Macedonia, pensé que los raspados. No. Estaban vendiendo raspados por internet. Ya están armadas ya te puedo asegurar que ya están armadas las producciones que van a lanzar el día de las elecciones de casillas quemándose. Sí. ¿No? Claro. Casi lo puedo apostar así de que ya está armada esa producción. Con Marcos también ya. Todo ya está armado, todo el teatrito para empezar a lanzarlo y cosas que no están pasando. Pero va a ser muy interesante también porque van a ser las elecciones más vigiladas. O sea, ya olvídense, creo yo, que los fraudes, digamos, tradicionales del robo de urnas, el de robo de urnas. Porque alguien le va a tomar ahí y lo va a subir a Twitter y lo va a hacer subir a Facebook. Lo van a hacer pero el diablo está ahí en los conteos. No, yo sé, o sea, me refiero al tradicional, al de antes, al mapachismo, a la urna embarazada, a robarse urnas. Cambian los estilos, ¿no? Hay un punto también muy importante que, no sé si vieron esta entrevista que le hace David Letterman a Barack Obama en este programa de Netflix. Sí, el de No Necesita Presentación. Hay una parte que a mí me llama bastante la atención y habla Obama de cómo funcionaron las redes sociales. Fue pionero, ¿no? En su momento, claro, el crowdfunding fue de los primeros en reunir dinero a través de... En aquel momento él usaba BlackBerry, lo usaba bastante, ¿no? Y él fue haciendo su red, ¿no? Pues fue clásica, ¿no? Su foto con la BlackBerry. Y su comunidad la fue haciendo grande a través de estas herramientas, ¿no? Que ahora son bastante populares, pero en aquel entonces no eran tanto. Incluso todavía se toma el modelo de la campaña de Obama, ¿no? Para muchas cosas. Y habla de cómo también ahora, y por el tema de que todo esto funciona por algoritmos, ¿no? O sea, tus intereses, lo que sale en tu timeline es lo que te interesa a ti y está personalizada. Y lo que te sale en tus Google Ads... Eso es más en Facebook, ¿no? Porque Twitter es un poco más abierto. Y en Google también, ¿no? Todo tu huella digital va dejando rastro para que la publicidad vaya y llegue a ti, personalizada. Pero ahí a Facebook retargeting es una cuestión comercial, ¿no? Facebook que dice, bueno, si tú quieres detonar una noticia que salga más allá de tu círculo, tienes que meterle lana. Definitivamente. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Entonces, habla sobre estos algoritmos, entonces tus hábitos van marcando el contenido que tú vas viendo, ¿no? Entonces dice, de repente el usuario se halla en una burbuja. Que es cierto, si tú eres un supremacista blanco, por ejemplo, y pone este ejemplo en el caso de, no dice Donald Trump, pero bueno, ahí la deja, ¿no? La víbora chillando. Pero si todo tu contenido que es de supremacía blanca, es de ¿crees que todo blanco, es de Breitbart News, es de todo este tipo de cosas, el contenido que tú vas viendo es en ese sentido, ¿no? Entonces a ti te salen todos, entonces la pluralidad o el abanico grande de información para tener otros puntos de vista de un mismo tema, ¿no? De un mismo tema no te llega. Entonces te va haciendo esta burbuja. La última edición de la revista Wired saca un artículo interesantísimo acerca de Mark Zuckerberg y Facebook y cómo tienen 2 años con esta pelea interna del papel de las redes sociales como tal y están pues realmente muy preocupados. Por eso vienen todos los cambios al algoritmo de Facebook últimamente, donde le van a empezar a dar cada vez menos importancia a los contenidos comerciales y cada vez más importancia a los contenidos de tus amigos o de tus familiares. En teoría, ¿no? Acordémonos que Facebook es un negocio, claro. Pues al final de cuentas su modelo es acerca de publicidad. Pero hay un artículo, se lo recomiendo muchísimo, en la revista, donde habla acerca de ese... digamos que lucha interna en Facebook por qué es lo más importante y el verdadero papel de las redes sociales, todo partiendo desde el tema de Donald Trump y de su campaña y cómo utilizó Facebook para poder hacer ese micro-targeting y poder llegar a ese público con mensajes buenos y muy malos, ¿no? Que fue muy importante, ¿no? En este caso, y fue la famosa, la mayoría silenciosa, ¿no? Que le llamaron. Sí, ¿no? Ahora, hablando
acabamos de poner en la mesa a dos representantes, referentes, ¿no? del marketing político dentro de las redes sociales, como Barack Obama, con dos estilos muy diferentes, ¿no? Sí. Y el otro Donald Trump, pero a los dos les fue muy bien. En México, ¿quién podría estar por ahí? Andrés Manuelovich. Creo que hasta ahorita ha sido el que... Andrés Manuel tiene éxito en cuanto a la transmisión de su mensaje, en llegar a la gente. Él, su marca, la verdad es que es como de claroscuros. Sí. Está llena de claroscuros. Como su marca está satanizada hasta cierto punto, pero tú que... Pues es que es como el Real Madrid, el América, no sé, o lo amas o lo odias. Es una figura, y así figura son polarizante. los Es una figura polarizante, definitivamente. Pero es más su base de apoyo. Pero creo que... pregunto esto porque has visto cómo todas las campañas que van en su contra de Venezuela, los rusos, las ha volteado, ¿no? Y ese video, por ejemplo, fue buenísimo, el de Andrés Manuelovich, que estaba esperando el submarino con nombre. Pero bueno, se llevó a millones. Pues, pero a ver, vamos a un punto aquí. A ver. Sí, mucha risa con lo de Andrés Manuelovich y sí y tal, pero todavía hay temas que Andrés Manuel no termina de contestar. Ya te estás yendo a otro. No me estoy yendo a otras cosas, me estoy yendo a posturas. Y bien, a ver, en cuanto a... Tienes a José Antonio Meade, tienes a Ricardo Anaya y tienes a Andrés Manuel, ¿no? Estos dos, Meade y Anaya, las campañas de denostación, si queremos decirles entre comillas, han ido un poco más también bastante cargadas de humor, ¿no? Que si uno tiene vitiligio, que si el otro toca instrumentos, que si la familia, que las hazañas de Anaya, que si sale durmiendo con un zarape, que tal. Andrés Manuel ya su tercer periodo, ¿no? Es de por sí, tiene una base bastante fuerte, ¿no? De 3 periodos haciendo campaña. A mí en lo personal me gustó más su estrategia digital el periodo anterior, el de 2012, lo hicieron mucho mejor, desde mi punto de vista, cuando AMLO y todo este rollo, ¿no? Sí, fue algo más de esperanza. La República del Exactamente, la República del Amor, la esperanza, etcétera, ¿no? Ahorita... yo creo que, bueno, a lo que iba, estos están un poco más cargados de humor, ¿no? Pero con Andrés Manuel sí ha ido ese punto de, entre comillas, campaña negra, ¿no? Que si México va a ser Venezuela, que si fue priista, que si... Pues siempre ha sido así, ¿no? Que si fue priista, dijeron los priistas. Exacto. Sí. Eso es una estupidez, o Sí. sea, fue priista, dijeron los del PRI. Definitivamente. Oye, cuando antes Pero había viene Ombligo acá- Pan, pues no Pues había sí, dónde pues, más Del Jesús. Pero Del del Jesús. Jesús. Pero viene a mover estas conciencias, pues. No, pero- Entonces, de alguna manera le empiezan a manchar el traje, por decirlo así. Entonces, y ya después, claro, también ya empieza a tomar cosas con humor, que también se la tomaba muy cardíaca Andrés Manuel. O sea, no olvidemos que en su primer periodo fue la magia del poder. La magia del hasta poder, la fecha. que ahora ya se lo está llevando todo para su lado. Pero y ya después... estás haciendo un Sí. análisis político de eso. No, yo estoy hablando. Pero no nomás político, estoy hablando de los contenidos. políticos. Ahorita, por ejemplo, de los que están en la palestra ahí para las elecciones para la presidencial, ¿quién de los tres es el que mejor está manejando? Pero mi punto no era del análisis político, es del análisis, Usando las es el redes análisis sociales. de contenidos, es el análisis de contenidos, estoy hablando de lo que se mueve. También grababa estos videos así, Andrés Manuel muy serio y tal. Y lo primero, y lo que le ha pegado más fue esto de Andrés Manuelovich. Sí, Porque se lo tomó con cuando humor, empezó, se lo tomó con pero humor. También acuérdate que cuando iban a hacer las elecciones del Estado de México de Veracruz, Persiguiendo la palomita. El jugador, el beisbolista que se dedica al catcher, ¿te acuerdas? Sí, que pone un tweet, se les olvida a Yunes y no me acuerdo, y a Osorio Chong, que soy beisbolista, miren la jugada que les voy a hacer, ¿te acuerdas? Ok, Y que, ya me acuerdo. güey, ese también Definitivamente fue- López Obrador fue el primero que empezó con el tema del humor, ¿no? Ajá, Y empezó a tomarse todo ese intento de campaña negra de forma humorística. Y hoy vemos a Meade y a Anaya replicando este tema de humor. Les o han de- dado agenda, que- pues, no, exactamente. Relajándose un poquito, ¿no? Ayer que se O aparentando relajarse un Ayer poquito. que se, yo ayer creo. que se, sí, digo, obviamente tiene que ver los asesores, ¿no? Pero ayer que se relajó Meade poniendo esto que a Anaya se le acabó la batería. Digo, oye, está bien, hombre, ya. O sea, Sí. que saquen este tipo de cosas. Y lo digo a él porque al parecer es el que va un poquito, el tercer lugar ¿no? Y con el Yo Mero y con esto del carro, pues ya empieza a poner otro tono, ¿no? Y ya empieza a tener algunos puntos de chispa ahí, ¿no? Anaya lo trae, que desde mi punto de vista también, por ejemplo, si analizan los tres y su forma de comunicar,
por ejemplo, Anaya es muy bueno, tiene muy buen discurso, tiene muy buena dicción. Pero va como en Tiene- un camino de una discreción, pero que avanza. O sea, Sí. siento que como que van refinando los del PAN Sí, la están estrategia. Sí, muy pasito a pasito. muy a la sorda y de repente están haciendo cosas. de repente Pero luego le sí, pegan un o sea, chingazo. Sí, que va también para atrás. Como lo que acaba de salir, ¿no? El tema Sí, de no, y van a de seguir saliendo. sociedad Acuérdate civil, que ¿no? es Y volviendo, empezado, y volviendo a esto, pues por ejemplo salió tocando con el PRD, que si luego la terminal de la de hoy, que le empezaron a hacer carriles, salieron memes, lo que quieras. Pero bueno, le pone un puntito, ¿no? De algo. Hasta las precampañas, por ejemplo, el tipo de campaña que traía José Antonio Meade era su voz diciendo un gran discurso y una música de fondo y gente gritando, oye, pues ¿qué año es este? Pues no, Sí, 1994, sí, es de Con 94. Fidel Velázquez hablaba. Sí, hombre, Como ventrílogo, ¿no? hombre, yo creo que le hacían falta este tipo de cosas que los otros ya traían de alguna manera, ¿no? Aparte que sus habilidades de comunicación, desde mi punto de vista, se me hace que le falta un poquito, ¿no? Para Ahora, ese comunicarlo. avance que ha tenido Meade ha sido interesante en las redes sociales. A mí me angustia un poquito el Dream Team que acaba de anunciar, con Beltrones encabezándolo en esta zona para ir por el voto. Exacto. Ve, es puro conservadurismo el que está ahí. Sí, sí. Tú lo ves a nadie joven. Sí, Tú sí. lo ves a nadie que diga, mira, este que está. Y a nadie ciudadano, ¿no? Que no era el candidato ciudadano. Entonces, ahí creo yo que de repente puede haber detalles que dices, uy, es más o menos bien. Sí. O que le digan, hey, bájale a tu yo mero y, ¿no? Ujú. Sí, la estrategia Sí, va a ser mejor, cortocircuito. sí, no, definitivamente. puede haber un O puede llegar a un acuerdo, a lo mejor tienen un genio escondido por ahí que no salen las fotos, ¿no? Probablemente. Digo, todo puede pasar y a veces hay genios que no los dejan trabajar, esa es otra cosa. A lo mejor hay otro candidato que tiene algún genio ahí que tiene muy buenas ideas y no lo dejan. Digo, ya veremos esto, ¿no? Sí, Ya veremos. Aquí hacía una pregunta en la mesa, en la mesa esta de que tuvimos con los periodistas. Yo les preguntaba, ¿por qué el político tiene que seguir gastando tanto en los medios de comunicación tradicionales? Porque yo creo que es donde mayor recurso se destina, ¿no? En las campañas, a eso y a la compra del voto, ¿no? Pero bueno, en lo oficial, por lo menos a los medios de comunicación es donde se va un chingo de lana. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? Sí, porque Pagan ya- entrevistas. Porque ya compran no cuestan los espacios. spots, pues, ¿no? No, los spots, no, pero eso era lo de menos. No. Las entrevistas, los espacios que compran. Eso sigue siendo así. No, pues lo siguen No, haciendo entonces- porque le siguen dando, cabrón. No, Por pero eso. no va Por el por que le ahí. siguen dando qué. Le siguen dando lana para las campañas, vas a seguir gastando. Pero ¿sabes a dónde se van a ir las campañas? No, pero- ¿Sabes qué va a pasar después del día de las elecciones? Van a empezar a hacer sus auditorías y van a empezar a salir empresas fantasma, como en alguna parte, ¿no? Que esa empresa fue la que diseñó los memes. Ajá. Y esa empresa fue la que diseñó el discurso de tal candidato que parecía que estaba grabado con iPhone y por el cual cobraron 7 millones de pesos. Así Casi es. te puedo apostar que va a pasar eso. Van a empezar a salir a la luz ese tipo de cosas. Que a lo mejor esa Sí. ocurrencia alguien la cobró. A mí me tocó estar en una campaña política y fue genial ver que el trabajo que hacíamos in-house lo cobraba una agencia de publicidad. Acá toda madre, decía. Si a mí me pagan 1,000 varos, Y el estos otro vatos cobró cobran 15 50. por algo que yo hice, yo edité, yo escribí. Y que fue tu idea. Que fue mi idea. Eso es lo Porque peor. triangulaban la lana, ¿no? Y sí, dime cuándo volví a participar en la campaña, váyanse a la fregada. La respuesta a tu pregunta es... Si te hubieran pagado a ti, sí. No, nomás para que te diga. No, la respuesta a tu pregunta es... Porque sigue habiendo dinero, pues, ¿no? sigue Porque hay habiendo- que gastarlo en algo. Claro. Bueno, Porque hay pero que ¿por qué moverlo. no entonces redistribuir mejor? Pero tal vez- reinvertir tal vez mejor. más, no Porque, sabemos, bueno, estamos redes suponiendo. sociales es muchísimo más barato y creo que puedes tener mucho Y es mayor mucho más alcance. y es mucho más Es según lo que es me totalmente- Es barato totalmente ponerle, vendible. pero no es barata la estrategia. ¿Por qué? Porque un especialista. Ok. Porque vas a ir Bueno, pues incluso gasta a- mejor. Pero No, gasta en la estrategia, es mejor. A que tú Tienes compres que un pagar espacio la que te sale un estrategia. dineral. Creo yo que su lógica está un poco errada en el sentido de que el político está buscando gastar menos. Mira, no, yo no estoy diciendo eso, no. ¿Por qué? ¿Para qué tiene sentido? Mira, hablando claramente, ¿no? El político va a pagar en ciertos medios de comunicación para que esos influencers del medio Sí. tradicional estén hablando maravillas de él, ¿no? Sí. Eso ya no funciona tanto porque no, la gente ya ve las estadísticas, aunque sigas, ya sé para dónde vas, tú me vas a decir, no, que Televisa y que lo ven los pobres y la chingada y hay más pobres aquí.
Sí, pero los pobres no ven noticias por lo general. Ahora, Pero eso es lo que... espérame. El punto es, o sea, tú podrás estar diciendo, no, que el fulano y le chinga sultano. ¿Ves las estadísticas, las encuestas sobre la credibilidad de los medios de comunicación? El 70% no les cree. Sí, ¿no? pero Aaron, bueno, ahora tú tienes la manera de llegar en redes sociales directamente y tú dices tu propio discurso, mejor gastas en una estratega y tienes mayor alcance. Sí, pero mira, a ver, entiendo lo que estás diciendo y entiendo a dónde vas. El punto es aquí es que es una cosa de públicos, ¿sí? Bueno. Entonces, si yo soy el estratega de comunicación de Daniel, Daniel, y él quiere ser candidato y tal, entonces quiere llegar a un segmento de la población que yo sé que le voy a llegar a este segmento con este locutor que está en Radio Fórmula. Yo voy por él. Bueno, llegas. Pero hay que ver el efecto que tiene. Sí, yo ya sé el efecto. Por eso lo voy a invertir. ¿Qué tanto hace? Yo ya tengo es que yo voy a tomar decisiones con datos. Yo no voy a tomar así. Pero es que tú crees que no nos toman así. No. Mira, sí van a tomar la decisión en cuanto a Beto Bandido lo escuchan a la madre, no sé cuántos. Pero ¿qué efecto va a tener que yo salga con esta auto y a lo mejor le cambian al pinche radio cuando depende, yo salga ahí porque depende del mensaje que vas a emitir. O sea, los mensajes se hacen para el tipo de audiencia, no es al revés. O sea, no puedes usar un mensaje el mismo para todos. No, claro que o sea, no, tienes que adaptar los mensajes a la audiencia. Entonces, por eso se hace esto. Yo te estoy diciendo por qué se hace esto. Habría que ver un estudio de cómo impacta ese tipo de mensajes. Sí, pero seguramente las personas que toman la yo decisión veo cada vez menos insider, pues, ¿no? A las pero tú eres un público. Por ejemplo, la vez pasada que decías tú que Televisa impuso, por ejemplo, ahora a Alfredo del Mazo Maza, ¿no? Para nada, pinches votaciones, más para empezar las perdieron. Morena y PRI como partidos solos tuvo más votos Morena, por ejemplo. La compra, los recursos que se emitieron de compra de voto, eso sí, pero que haya tenido una influencia ahí Televisa con la raza, no. De acuerdo a tu percepción, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que hay que acotarlo de acuerdo a tu percepción. O sea, hubo una clara compra de votos. No, sí. No fue la influencia, pues no fue el 94, por ejemplo, que metieron el voto del miedo y todo esto cuando, no sé, que mataron a Colosio, Cedillo, y luego el 2000 que viene lo de Fox, incluso el 2006. No es lo mismo hoy, pues no tienen el mismo efecto los medios tradicionales. Definitivamente no es lo mismo, pero esa es tu opinión, ¿sí? Esa es la opinión de Aaron Tapia. No, a ver, pero yo es lo que digo, pero el punto es el siguiente. Tú tienes un background, tú vives en una colonia, tú tienes un nivel socioeconómico, tú tienes acceso a información. Se me fue el aire. A información que a lo mejor otro tipo de público no la tiene. Entonces, para esa gente, si lo dice López Dóriga, si lo dice Denise Merker, si lo dice Beto Bandido. ¿Cuánta gente si lo dice de Beto esa Bandido, que estás diciendo escucha a López Dóriga? No sé porque no tengo los datos. O Pero sea, si yo soy el estratega de comunicación de Daniel y quiero llegar a ese segmento de la población, yo voy a ir con López Dóriga y la gente le va a creer a López Dóriga. Porque yo tengo un perfil por el alcance que está llegando. No por el alcance. No por el alcance. No por el alcance. Entonces, estoy hablando de perfil. Habrá un estudio de claro que hay. El impacto. Claro que hay, sí. ¿Dónde está? No, pues yo no lo tengo. Pero ellos lo pagan. Pero debe haber algo lado. Hombre, claro, si no se toman las decisiones así nomás, por el alcance que yo creo que puedas tener. No, el alcance sí. Yo me refiero al nivel de influencia. A la influencia que pueda tener. Claro, sí lo sabe. Quisiera ver, porque yo quisiera ver el no sé, el señor que se levanta a las 5 de la mañana. Y no quiero decir profesiones porque después se puede parecer que estoy denostándolas, y a la señora que también se tiene que ir a chambear a cierta hora y en un nivel socioeconómico escuchando noticias a los pedores, pero para esa señora del oficio que digas va a haber un mensaje específico para esa persona o para ese segmento, ¿no? ¿Y cómo se informa esa señora? Igual y nos informa, qué chingón. Pero sí ve la novela de la tarde, ¿no? Vea, no sé si todavía. ¿Cómo se entretiene? Ya está muy jodida, ¿no? ¿Cómo se entretiene? Mira, es muy fácil. Viendo la tele, ¿no? Iztapalapa, la delegación de Iztapalapa tiene la misma cantidad de habitantes que Sonora, ¿no?
Iztapalapa, y sabes que en Iztapalapa se emocionan cuando Tiene meten la más, selección. tienen 5 millones. O sea, se emocionaban los ¿Por qué? morritos de Iztapalapa cuando andaba de novio el negrito, ¿cómo se llama? Giovanni Dos Santos. De mi color el Giovanni con la Belinda. Ah, sí. Esas cosas emocionan a ese Segmento. estrato, ese segmento. O sea, sí está ahí. Claro, o sea, sí claro. vive, sí Está ahí, la respira verdad. y sí decide. Una delegación Bueno, que tiene más habitantes Ya que el ves, estado ahí Sonora. lo importante sería que Giovanni Dos Santos, así como el Piojo Herrera, emite un tuit como el Piojo Herrera del Sí, verde, ¿no? sí, Ahí, sí. ahí, Oye, pagaron oye, tiempo oye, que les diga o a- a López o a la- Obrador o a la y mejor- luego me mierda. O a lo mejor, O sea, o a lo mejor no es un tweet, O sea, es una foto de Giovanni Dos Santos con Mancera. Por eso, Con Mancera, ajá, ¿no? por eso, O sea, es otra hay que vía. saber el canal, pues. Por eso, pues es lo que te digo, o sea, no es precisamente el comunicador, el medio tradicional. Bueno, ya me están haciendo señas, vamos a tener que cerrar porque ya se cierran en 45 minutos. Bueno, conclusiones, Daniel. Ya. Bueno, yo lo decía. Tan bueno que está la. Está bien. Sí, pero no se pone muy exigente. La flor no tiene que irse. Extiéndelo, la segunda parte. Sobre dólares. Bueno, yo creo que se va a poner muy interesante. ¿Por qué? Porque esto no ha empezado. Ah, cabrón, ¿cómo? O sea, realmente no ha empezado. Ah, ok. O sea, el marcador está en ceros ahorita. Esto apenas va a empezar. Y como te dije, nos vamos a tener que sentar aquí después de las elecciones. ¿Por qué? No, y antes Para todavía, porque está poder muy para poder evaluar todo eso. Porque los medios van a sacar sus mejores armas, los políticos y los estrategas van a sacar sus mejores armas. Se van a consolidar muchos conceptos y van a morir otros paradigmas que ya dejaron de funcionar. Me alerta un poco que algunos partidos políticos, tanto jóvenes o de reciente creación como ya institucionales, sigan apostando a viejos recursos, ¿no? A la tarjetita, a bailar con el candidato, la lideresa. Sí me explico. O sea, eso sí va a seguir y va a seguir y va a seguir. Entonces creo que como esto parte de cero, es difícil hacer pronósticos, es más o menos dibujar escenarios, pero se va a poner bueno el asunto. Yo creo que habrá que esperar. Pues yo, como publicista, veo un escenario que no me parece tan malo. Es que antes las redes sociales están dominadas por las marcas, pero ahora las tendencias las marca el usuario. Entonces creo que eso nos da un cierto panorama esperanzador de lo que pueda ocurrir, ¿no? Para bien. Así es. Bueno, conclusiones, yo también creo que es difícil llegar a una conclusión porque todavía no hemos visto el juego, ¿no? Ajá. Yo creo que hay que estar muy atentos, hay que tratar desde nuestra área, pues ver más de una versión de la misma historia, ¿no? Para poder hacer un contraste. Obviamente lo de creerle todas las redes sociales yo creo que está de más decirlo. Obviamente no todo lo que circula en redes Ni a sociales. las redes, ni a las también. Es poco verdad, ni a los medios convencionales. tradicionales también, ¿no? Siempre, ahora que tenemos más fuentes de información, hay que tratar de estar un poco mejor informados. Vamos a ver muchas cosas y hasta ahorita lo que va, ya hemos visto videos de un candidato que renuncia a un partido y luego que se va a otro partido y luego que le contestan con otro video y que circula en WhatsApp y que se ve en YouTube. Entonces, cosas como esta vamos a ver. Desafortunadamente creo también, y coincido con Daniel, vamos a ver muchos videos de actos, Daniel, actos otra de vez. Daniel, Más viejo. Daniel Ríos, con el tema de que probablemente veamos algunos actos de violencia en alguna casilla o de algún partido con otro partido peleando, lo que sea. Y también que no nos peleemos entre nosotros, ¿no? Por este tipo de cosas, que sea por otra cosa. ¿Por pero qué no, por temas de gordo? política. Que no sea por temas de política. No, hay que poner el. Si son sabrosos los Sí, debates. no digo si que se no ponen digo que no sean sabrosos y que no se discuta, pero que no se peleen. Que se debata, pues. Que Que se no debata sea sana- personal sanamente, y con adjetivos. sanamente, Y, exacto. Está bien. Exacto. Muy bien. Amor y paz. Yo veo aquí el tema de las redes sociales, su masificación no implica que sea más sofisticado, ¿sí? Es decir, los mensajes que vamos a ver van a seguir siendo como primitivos, creo yo, porque el público, a pesar de que se ha hecho más grande, no se ha hecho mejor, pues, ¿no? Ahora, creo yo que vamos a ver también ejemplos de contenido muy bien hecho y muy bien pensado. O sea, yo estoy esperando ver qué va a salir ahora en la época de campañas, porque en redes sociales vamos a ver lo que no hemos visto en televisión. Vamos a ver mucha campaña negra, muchísima campaña negra. ¿Por qué? Porque las redes sociales aún no son auditadas. O sea, no podemos saber exactamente, o la autoridad no va a poder saber de dónde salen los contenidos para viralizarlos de forma planeada, ¿no? No una viralización orgánica.
Y también que van a ser, lo que decía ahorita, unas elecciones bastante vigiladas. El día de la elección va a ser muy vigilado. Vamos a ver muchos videos como lo vimos en el temblor del 19 de septiembre. Fue el primer temblor de redes sociales, ¿no? Donde se masificó los lugares de ayuda, el fake las news, fake news. ¿Quién puso el fake news? Un medio tradicional con lo de Sofía, Televisa, por ejemplo. Tanto que joden que cuidado en redes sociales el fake news. El fake news lo puso un medio tradicional, cabrón. Pero también, Frida Sofía. Pero también hubo otros fake news. ¿Y quién lo desmintió? Las redes sociales. Ahora, también vamos a tener la señora del por eso, que se viralizó. Vamos a tener también un árbitro muy auditado y que se encuentra en una coyuntura bien importante. O lo tiramos a la basura ya, o sube por arriba de nuestras expectativas. O sea, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a tener que administrar me parece a mí muy, muy interesante y me parece un reto enorme para el INE, porque cada iteración que hacemos de nuestras elecciones, vienen nuevas reglas, y vienen nuevas leyes, y vienen reformas. Dice la NEL que si puedo bajar tantito porque No, quiero sí, ver lo que... todo se prendió ahí. Mientras no sea la pujona, ¿no? El video ese que abre de... ¡Ah! ¿Cómo le hacen? Igualito. Entonces, me parece a mí que vienen tiempos muy interesantes para quienes nos gusta observar lo que está sucediendo, y creo yo que nos va a ayudar como público, como electorado, a tener más información para tomar decisiones. Muy bien. Bueno, yo sí creo que los políticos deberían repensar y reinvertir, hacer un rediseño de inversión en cuanto a medios de comunicación y restarle un poco, mucho a los medios tradicionales. Y creo que el mejor ejemplo está en las redes sociales bien manejadas, o sea, invertirle mejor a los estrategas que te van a dar en las redes sociales. El caso de Enrique Alfaro, y que fue en el 2012, cabrón. Enrique Alfaro, que por cierto va a ser el gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, es el actual alcalde de Guadalajara. Él fue alcalde de Tlajomulco, sale de ahí sin partido, él llegó con el PRD, hubo algunas resillas con el partido, él dice pues, que lo querían mangonear metiéndole la mano ahí al presupuesto, lo rechaza, se queda como independiente, sale, todavía no estaba la figura del independiente para ir para la candidatura, ¿no? En este caso a la gubernatura de Jalisco. El agarra de vehículo a Movimiento Ciudadano, empezó yo creo que -4, cabrón, traía en las preferencias. Y el vato fue avanzando con redes sociales. No tenía, o sea, dinero para ir a espacios de televisoras, radios y estos medios convencionales. Y le apostó todo en redes sociales. Y dicen los expertos que 10 días más que dure la campaña, la gana, perdió por 2.500 votos, que fue lo que le sumó el Partido Verde a Aristóteles González, ¿no? Sandoval, perdón, el gobernador de Jalisco. Y ha seguido esa estrategia. Hoy, bueno, en 2015 ganó la alcaldía de Guadalajara y ahorita está, pero elevadísimo en las preferencias, ¿no? Y de hecho ha pintado en un corredor ahí de Jalisco de naranja. Hay otro punto. Y se nota eso, por ejemplo, aquí en Sonora. Creo que los que mejores mueven las redes sociales es el Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque han tomado de ejemplo toda esta y la capacitación y todo del equipo de Alfaro. Hay un punto entonces, aquí, por eso te digo, hay un punto aquí que también me gustaría, ojalá también que el uso de las redes sociales, que el uso de las redes sociales acabe con los niveles de abstención que son tan altos. Ojalá que las redes sociales lleven a más gente a votar. Ojalá. Parece ser, los expertos están diciendo aquí que va a haber con números, del 60% o un poquito más arriba de la Ojalá. Ojalá. Okay. Bueno, pues muchas gracias, salió muy buena la pizza. Hay que hacer la 2, ¿no? Y luego, pues, el Dani ya se quita hasta que el Dani es más viejo, pero que parece el más joven y que le cierra. Se quiere ir hasta después de las elecciones. Yo creo que todavía faltan unas 2 más, ¿no? Hacemos como Rocky, hacemos como la saga de Rocky. Bueno, muchas gracias. Nos ponemos de acuerdo y para la próxima. Y bueno, nos despedimos. Gracias, esto fue Sala de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.